Tengan muy buenos días, tardes, noches, licenciado. Mi nombre es Emerson Enrique Reyes González y a continuación voy a hablar sobre el tema la fianza. La fianza es una caución personal en virtud de la cual una o más personas se obligan o más bien asumen una obligación ajena y se comprometen a pagarla para con el acreedor en cantidad de dinero. Es importante entender que cuando hablamos de fianza existe la fianza civil y la fianza mercantil. La principal diferencia entre una y otra es que en el caso de la fianza civil, el fiador responde de manera subsidiaria. Es decir, para cuando el acreedor quiere perseguir los bienes embargables, primero lo hace con el deudor principal. Y si, solo si, por alguna circunstancia resulta imposible el embargo al deudor principal, entonces puede perseguir al fiador de manera subsidiaria. Esto es importante entenderlo. En la fianza mercantil, en cambio, el fiador responde de manera solidaria. Quiere decir esto que el acreedor, al momento de ejecutar la acreencia, puede perseguir indistintamente tanto al deudor principal como al fiador solidario. Algunos doctrinarios opinan que la fianza es un contrato, doctrinarios como Undurraga, Somarriba, entre otros. No obstante, existen doctrinarios como Rixi, en su obra Derecho Civil Teórico y Práctico, que opinan que la fianza es un acto unilateral, partiendo del hecho que quien se obliga es el fiador con el acreedor y no al revés. Para efectos prácticos, en nuestro país se entiende que la fianza es precisamente un contrato. Esa es la concepción doctrinaria que adopta nuestra legislación. ¿Cuándo se perfecciona el contrato de fianza? Este se perfecciona con la aceptación por parte del acreedor. Antes, hay nada más una promesa por parte del fiador. La fianza es un contrato en nuestra legislación y está regulada en el artículo 1539 del Código de Comercio. Se dice que la fianza es una obligación accesoria por medio de la cual una o más personas se obligan a pagar la deuda del deudor principal para con el acreedor. Existen ciertas características que debe reunir el contrato de fianza para poderse perfeccionar, para que pueda acceder a la obligación principal. Una de esas características es que la obligación debe existir, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2090 del Código Civil, donde establece en el inciso segundo que pueden existir fianzas, pueden afianzarse obligaciones futuras. Otra característica es que la fianza debe ser válida. Con esto se refiere a que el fiador no puede pagar más de lo que el deudor principal se ha obligado. Para que el contrato sea considerado bilateral, debe concurrir un concurso de voluntades por parte del fiador y del acreedor. No es indispensable el consentimiento del deudor principal. No es indispensable y no es necesario para que se pueda constituir la fianza. No obstante, establece por qué es necesario que concurran de forma voluntaria ambos. Es en estos casos en los que se logra discernir el por qué la fianza sí es un acto bilateral. Hay casos en los cuales la ley obliga al deudor a buscar un fiador, es decir, de manera obligatoria. En estos casos el fiador debe cumplir ciertos requisitos para poder cumplir como fiador. El objeto de la fianza. El objeto de la fianza se constituye con el contenido económico de la prestación garantizada. Esto se deduce del artículo 2093, inciso segundo, donde establece que la fianza debe ser pagada en términos de dinero, no pudiendo pagarse en cosas de igual o mayor valor. En conclusión, podemos decir que la obligación de la fianza consiste en dinero. Formas de clasificación de la fianza. La fianza se puede clasificar en voluntaria o convencional, se puede clasificar en legal, que también puede ser civil. Y si es civil, un ejemplo de la misma podría ser en el caso de la que emite el poseedor, provisorio en el caso de los bienes del muerto presunto. Otra forma es procesal y un ejemplo de esta puede ser cuando la emite el procurador oficioso.
Formas de extinción de la fianza. La fianza se puede extinguir de forma directa e indirecta. Un ejemplo de una forma de extinción directa es cuando se extingue la fianza indistintamente de la obligación principal. La forma indirecta de extinción de la fianza se da cuando se extingue la obligación principal con cualquiera de las formas de extinción de la obligación establecidas en el 1438 del Código Civil, y por ende se extingue también la fianza al ser esta un contrato accesorio. En conclusión, podemos decir que la fianza es un contrato accesorio, unilateral o bilateral, gratuito u oneroso, conmutativo, aleatorio y consensual. Mi compañero ya les hizo referencia a lo que es la definición y clasificación de la anticresis. Yo les voy a hablar un poco acerca de la extinción de la misma. Al igual que las demás obligaciones, la anticresis se puede extinguir de forma directa o indirecta. De forma directa sería básicamente cuando se extingue la anticresis con independencia de la obligación principal. Y hablábamos de las formas de extinción de las obligaciones establecidas en el 1438 del Código Civil. Y de forma indirecta sería básicamente cuando, revistiendo ese carácter accesorio del contrato de anticresis, se extingue la anticresis, pero no se extingue o es independiente esa extinción a la obligación principal. Eso ha sido todo. A continuación, mi compañero Iván Edgardo Orellana Lemus les va a hablar acerca de la hipoteca. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Iván Edgardo Orellana Lemus y hablaré un poco sobre la hipoteca. La hipoteca, como lo establece nuestra legislación salvadoreña en su artículo 2157, es el derecho constituido sobre inmueble a favor del acreedor para la seguridad de su crédito, sin que por esto aquellos dejen de pertenecer al deudor. Tiene algunas características muy importantes, entre las cuales está que el derecho nacido de este contrato es un derecho real, puesto que va a ser una relación de sujeto a objeto, en el cual el objeto sobre el que recae es sobre un bien, específicamente un bien inmueble. Así también, otra de las características de este derecho es de que funge como una garantía para el cumplimiento de una obligación principal. Es decir, para que esto funcione debe existir, para que esto se dé, debe existir un contrato previo sobre el cual establece una obligación principal y es lo que va a garantizar el cumplimiento de dicha. Así también, este comprende en que, por ejemplo, el predio sobre el cual está hipotecado eh, no está en manos del deudor, posiblemente sea de otra persona, pero estuvo de acuerdo con eso, pues el acreedor puede seguir la hipoteca sobre dicho bien inmueble. Además, esto establece el derecho de preferencia que se va a tener sobre dicho bien. Así también, una de las características importantes es lo que establece el artículo 2158, en donde establece que la hipoteca va a ser indivisible. La hipoteca no puede ser parcial sobre un bien inmueble, sino que es en su totalidad para cubrir, pero tampoco priva a las partes, acreedor-deudor, que estos puedan llegar a un acuerdo sin que ese acuerdo rompa la indivisibilidad de la hipoteca. Como se conoce, los contratos se perfeccionan de diferentes maneras y este es un contrato que se va a perfeccionar eh, con dos solemnidades, las cuales son la primera que establece el artículo 2159, que debe otorgarse a través de una escritura pública, es decir, debe de tener la fe pública a través del notariado. Y además establece la segunda solemnidad, que es que debe de inscribirse este bien inmueble en la propiedad de bienes raíces e hipotecas, para que el contrato tenga la validez y de que éste no carezca de ningún vicio. Así también establece la forma de extinción de este contrato, que va a ser de dos maneras. Puede ser de dos maneras. La primera es de que por causas o circunstancias que pongan fin a la obligación principal. Como sabemos que este es accesorio, es decir, si la obligación principal se extingue, por ende, este se va a extinguir también con base al artículo 2180 en relación al artículo 1438 del Código Civil, en el cual establece las formas de extinción de las obligaciones. Otra de las formas es por las causas que establezcan sobre la hipoteca. Esto es prácticamente un breve resumen sobre la hipoteca, puesto que por el tiempo no se puede entrar a profundidad. Es importante también saber de que hay clasificaciones de la hipoteca y esta puede ser de cuatro maneras. La primera, por su objeto, es decir, por su objeto, esta puede clasificarse en general y específica. General es decir que va a ser sobre todos los bienes del deudor,
y específica sobre un bien determinado del deudor. Otra clasificación es por su forma, en la cual puede ser expresa y tácita. Expresa, que debe ser inscrito en el registro de bienes raíces e hipotecas, que es la que tenemos en nuestra legislación, y tácita, que no debe ser inscrito. Esto no aplica en nuestra legislación. También por su origen, este puede ser voluntaria, que es que entre las partes estén de acuerdo, tiene aplicación en nuestra legislación, legal, que sea por ministerio de ley, que expresamente la ley lo diga, no tiene aplicación, y judicial cuando el juez lo ordene. Tampoco tiene aplicación, sin embargo existen las anotaciones preventivas de embargo que el juez hace con base al artículo 719 del mismo Código Civil. Otra de las formas de clasificación es por su contenido, y en esta establece de que puede ser ordinaria de tráfico, que es la común y corriente, en la que se debe garantizar una obligación principal, y la de especialidad y seguridad. Ahora bien, les voy a hablar un poco, una introducción breve sobre la anticresis, que es bastante similar a la hipoteca. Y la anticresis, como le establece nuestra legislación civil en su artículo 2181, en el cual la anticresis establece que es un contrato por el cual se entrega al acreedor un bien raíz para que se pague con sus frutos. Y tiene unas características importantes este contrato, el cual la primera es que va a ser un contrato real, puesto que se perfecciona con la entrega de la cosa. Es una simple entrega, no como la tradición, sino que es una simple entrega, puesto que solo va a ser el uso de dicho inmueble. Otra de las características es que es un contrato unilateral, puesto que solo una de las partes es la que se va a obligar. Y la última característica es de que este es un contrato nominado, puesto que la ley establece sus límites y alcances en la legislación civil salvadoreña. Bueno, hasta acá mi intervención. Gracias.